Muy buenos días en público en general, presentes. Bueno, el tema de hoy es propiedades de los logaritmos, ¿sí? Propiedades de los logaritmos. Ok, ya. Entonces, eh, vamos a desarrollar algunas propiedades. Son en total, ¿cuánto? 8, ya. Entonces, la primera propiedad, ¿sí? La primera propiedad se llama el logaritmo de un producto, ¿sí? Entonces, logaritmo de un producto, esta es la fórmula, logaritmo de A por B, ¿sí? Ustedes saben que el logaritmo de un producto es la suma, ¿sí? Es la suma de estos dos. Logaritmo de A más logaritmo de B, ¿sí? En este caso, el logaritmo de A por B, ¿sí? Es igual al logaritmo de A más logaritmo de B. Es decir, el producto, ¿qué se pasa? Se convierte a suma, ¿sí? Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Yo que sé, logaritmo de 8a, ya, logaritmo de 8a. Esto, aquí hay un producto, multiplicación, se convierte en suma, logaritmo de 8 más logaritmo de a, ¿sí? Ahora, continuamos con la siguiente propiedad, numeral 2, ¿sí? Logaritmo de un cociente. Ya, logaritmo de un cociente, logaritmo de a sobre b, ya. Cociente es división, ¿sí? O aquí está representada en fracción, ya. Cuando es cociente es la resta en la fórmula, ¿sí? La respuesta. Logaritmo de a, ¿sí? Este va menos logaritmo de b. En multiplicación, suma. En división, resta. O sea, es igual al logaritmo, ¿sí? Dividiendo el numerador, ¿sí? Menos ¿cuál? El logaritmo de entre el divisor y el denominador, ¿sí? Ya entonces ustedes saben, chicos, logaritmo de A menos logaritmo de B, ¿ya? Un ejemplo, logaritmo de 5 sobre 3, ¿ya? Entonces, pues el número, letras, ¿ya? Sería logaritmo de 5 menos logaritmo de 3, ¿ya? Ahora, vamos con la tercera propiedad, que es logaritmo de una potencia, ¿sí? Vamos a poner la fórmula logaritmo de a la n, donde el exponente pasa como coeficiente, lleva el logaritmo de a, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Dice, es el logaritmo de elevado a la n, ¿verdad? Va a ser igual al exponente, ¿ya? En este caso, dice, ese n, ¿qué pasa? Multiplica, ¿ya? Multiplica por el logaritmo de la base, ¿sí? ¿De la base de qué? De la potencia. Listo. Ejemplos, vamos a poner ejemplos, yo que sé, logaritmo de 5 al cubo, ¿ya? Este exponente pasa como coeficiente, lleva el logaritmo que multiplica por la potencia, por 5, ¿ya? Así quedaría, ¿ya? Ese es logaritmo de una potencia, la tercera propiedad, logaritmo de una potencia. Vamos con la cuarta propiedad. Ya, el logaritmo de una raíz. Ya, logaritmo de una raíz, ¿sí? Ya, esto es igual a 1 sobre n por logaritmo de a. O sea, ¿qué quiere decir? Es el inverso, ¿ya? Es el inverso del índice, ¿sí? El inverso, o sea, lo contrario. De la raíz multiplicando por el logaritmo, ¿sí? Radicando en este caso, ¿sí? Ustedes saben un ejemplo, digamos, yo que sé, el logaritmo de la raíz cúbica de 5, así. Eso quedaría, aquí es 1, ya. Quedaría 1/3, se invierte, ¿sí? Y ahí quedaría ¿por cuánto? Por logaritmo de ¿cuánto? De 5, ¿sí?
Acuérdense, chicos, se invierte aquí. ¿Sí? Se aplica la inversa. Ya, muy bien. Esa es la cuarta propiedad, que es logaritmo de una raíz. Ahora vamos a la quinta propiedad, que es logaritmo de base A de una cantidad A. O sea, ¿cómo? Voy a poner con la fórmula logaritmo de A la N, ¿sí? Esto es igual a N por logaritmo de A, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La N el exponente, ¿sí? Por logaritmo de A. Ya. Entonces, esa, digamos, con un ejemplo, digamos, vamos a poner un ejemplo para ponerla en práctica. Logaritmo de 8 a la 8, esto es igual a 1. Ya. ¿Por qué 1? Ya, en esta quinta propiedad trata de mencionar, o sea, se hace de esta manera, que el logaritmo de la base A, ¿sí? Es una cantidad A, esto va a ser siempre igual a 1, ¿sí? Siempre, ¿sí? Siempre va a ser igual a 1, siempre que la base sea igual a la cantidad de A, la cual estamos sacando el logaritmo del resultado, que es 1, ¿sí? Entonces ahí ustedes observan, el logaritmo está en la base, ¿ya? Y esto, como son iguales, va a ser igual a 1, ¿ya? Listo, hasta ahí la quinta propiedad. Vamos con la sexta propiedad, ¿sí? Que tenemos que tener claro. Ya, esta propiedad se llama logaritmo de cambio de base. Esta propiedad, ¿sí? Logaritmo de cambio de base, o sea, logaritmo de A sobre logaritmo de C. Esta propiedad se llama logaritmo de cambio de base, ¿sí? Es igual, ¿en qué consiste? Dice el logaritmo de base C da una cantidad. A esto va a ser igual a logaritmo en base 10 de esa cantidad a partir del logaritmo en base 10. Nuevamente la base anterior, es decir, logaritmo en base 10 de C. O sea, se invierte, ¿sí? Este es C, el denominador, y el A en la parte del numerador, ¿sí? Yo que sé, con un ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo para ponerlo en práctica. La propiedad 6. El logaritmo de 850, ¿sí? Ahí, entonces aquí son diferentes. Hacemos el cambio, logaritmo de 50 sobre logaritmo de 8. Así se aplica la propiedad de cambio de base, ¿sí? Ya. El numeral 7, siguiente propiedad. Este vuelta es el logaritmo de una potencia, y la base del logaritmo también es para una potencia. O sea, logaritmo de a la y a la x, ¿sí? Este es igual a x sobre y. O sea, se dan cuenta que son iguales, ¿verdad? Las bases. Pero los exponentes son diferentes. Quiere decir que el de aquí va primero sobre y, x sobre y, ¿ya? ¿Por qué? Porque donde la respectiva base de las dos potencias son iguales, el resultado es el cociente de las dos exponentes, donde notamos que el exponente de la base de un logaritmo va a ir en el denominador y el otro exponente va al denominador. O sea, un ejemplo, aplicando eso en la propiedad 7, es el logaritmo de 5 a la cuarta, 5 a la sexta, ¿verdad? Son iguales las bases, entonces en esta parte los exponentes van en fracción, siempre el primer de arriba, 6 cuartos, ¿ya? Esta es la respuesta. Sí, cuando son iguales, son los exponentes que va como fracción. Y para culminar, la octava propiedad, que la potencia cuyo exponente es un logaritmo que está en base igual a la base de la potencia. O sea, ponemos a logaritmo de a a la x es igual a x. Esta propiedad se llama potencia, ¿sí? Cuyo exponente es igual a un logaritmo, ¿sí?
que está en base igual a la base. ¿Sí? Vea, base. ¿Ya? Un ejemplo, 16 logaritmo de 16 a la octava. Vea, son iguales las bases. Entonces, conclusión.